Hola, buenos días, buenas tardes o días a todos y a todas y bienvenidos a esta experiencia TIC con la que vamos a terminar esta semana y también vamos a poner el broche de oro a todas las actividades que hemos estado desarrollando para celebrar esta Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, esta Global Meal Week, con María. Para eso la tenemos hoy con nosotros para poder pues transmitir y hablar con ella sobre cuestiones de alfabetización mediática e informacional. Buenos días, María. Buenos días. Hola, pues bueno, María es periodista y está especializada en investigación, en datos y en la visualización de esos datos a través de la realización del Máster del Mundo y la Universidad Rey Juan Carlos. Anteriormente ha trabajado en comunicación en empresas como Ferrovial y también como becaria en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Está graduada en periodismo por esta universidad, por la Carlos III, con una beca Erasmus en la Universidad de Lancashire Central en el Reino Unido y también ha cursado una beca internacional en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Buenos días otra vez, María, gracias por tu tiempo, A por estar con vosotros. nosotros aquí y por hablar pues, de lo que comentaba, ¿no? De estos temas que tienen que ver mucho con la alfabetización mediática, con la desinformación y en el caso que nos compete hoy, con el papel de los datos, con la transparencia y el acceso a esos datos, sobre todo si son públicos, y bueno, pues con todo lo que tiene que ver eso en el desarrollo de nuestras vidas y de nuestro compromiso y de nuestros derechos y obligaciones también pues como ciudadanos. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar lanzándote una pregunta que es la misma que le lanzábamos a nuestro ponente del martes pasado, a José Manuel Pérez Tornero, por el tema también, pues lo mismo, ¿no? De la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática. Y es que este año, como sabemos, se centra en la nueva ola de desinformación que estamos enfrentando todos durante esta pandemia de la COVID-19 y en cómo la alfabetización mediática e informacional puede permitir a los ciudadanos desarrollar capacidad de resistencia a la desinfodemia. La pregunta sería, ¿cómo podrías definir tú qué es la desinfodemia? Pues antes que nada, daros las gracias por haberme invitado a este encuentro. Y nada, para empezar hablando de la desinfodemia, yo creo que hablar de la desinformación, más allá del contexto del coronavirus, en la crisis del coronavirus en la que estamos, eh, el problema con la desinformación que tenemos actualmente, todas las noticias falsas que nos llegan, todas las opiniones disfrazadas de noticias, toda la información sin base científica que nos llega por las diferentes redes sociales, por nuestros chats personales, por los medios de comunicación. Eh, Todo esto tiene muchísima más gravedad en el contexto en el que estamos viviendo ahora, que es la crisis del coronavirus. Y esto es básicamente porque toda esa información falsa que recibimos sobre la crisis y sobre el coronavirus, la enfermedad del coronavirus, eh, puede afectar directamente en nuestra salud y en la salud de nuestros allegados y en la salud pública. Porque yo creo que todos hemos recibido algún WhatsApp diciendo que el origen es tal, que hay remedios caseros para no contagiarse, que si haces esta cosa no te contagias, si haces esta sí. O sea, todas esas informaciones que nos llegan sin base científica, al final si las creemos, si las tomamos como verdades, puede ser que tomemos decisiones que no son buenas ni para nuestra propia salud ni para los demás. Entonces, resaltar la importancia que tiene esa alfabetización mediática en el contexto actual y más allá de la crisis, la, la importancia que tiene para conocer todo lo que nos rodea, absolutamente, desde las medidas que toma el gobierno, que nos afecta como ciudadanos, qué tenemos que esperar de las administraciones públicas, a qué subvenciones podemos acceder. A todas esas cosas, al final tenemos tanta información, nos llega tanta información que no sabemos discernir cuál es real, cuál no es real. Y yo creo que ahí, en ese punto, es donde tenemos que hacer nosotros como ciudadanos una labor y un esfuerzo importante en ser un poco escépticos y a la vez tener un poco
una visión crítica sobre lo que leemos y sobre la información que nos llega, y a la vez algunos sectores de la sociedad, como somos las ONGs o los medios de comunicación y demás, en cubrir esa labor de hacer llegar información verídica y no sesgada, ¿no? Ujú. Esta desinfodemia, esta sobrecarga informativa de la que estábamos hablando, demasiada información, no sabemos tomar una decisión, tenemos tantas, digamos, variables, pues que esto nos afecta. Todo esto tiene mucho que ver con toda la cantidad de información a la que nosotros podemos acceder mediante el uso de medios digitales. ¿Crees que las personas que acceden a la información eh, estamos accediendo todos a una información que verdaderamente nos puede interesar o, por lo contrario, estamos un poco perdidos en el mar de Internet? Yo creo que yo, incluso como lectora, todos nos sentimos un poco perdidos en ese mar de noticias y de información. Al final tenemos acceso a tantísima información que no sabemos diferenciar entre cuál es una noticia falsa y cuál es verdadera. Todas esas cosas y todas esas preguntas que nos hacemos, al final nos crea incertidumbre y no sabemos qué leer, qué no. Y sobre todo, aquí también tiene mucha relevancia, creo, lo que nos llega a través de nuestras redes más próximas. O sea, lo que nos mandan nuestros amigos, lo que nos llega en Facebook, lo que vemos en otras redes sociales, por WhatsApp. Al final, entre tanta información, creo que también tiene un papel muy importante todo nuestro círculo, eh, porque al final te fías de lo que te manda una persona cercana, un amigo, un familiar. Y no lo hace, probablemente no lo haga con esa mala intención de hacerte llegar una noticia falsa, sino que piensa que es verdadera y no la hace con la mala intención de desinformar. Pero al final también nosotros como ciudadanos tenemos un papel de volver a esa visión crítica, eh, y de compartir con los que nos rodean información que sepamos o que creemos que sea verídica, y tener un poco esa conciencia crítica de no todo lo que nos llega es verdad y no todo lo que nos llega tenemos que creerlo. Eh, bueno, yo creo que desde nuestra organización lo que intentamos es un poco ser un sitio de refugio para para tanta desinformación, intentar que siempre en toda nuestra información, en todas las noticias y todas las investigaciones que publicamos, tú como ciudadano puedas acceder a los datos que hay detrás de esas verdades, ¿no? O la información, los informes, eh, el boletín del que sale, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, también poder acceder a la información y ahondar un poco más en esa verdad o en esa mentira, al final te hace diferenciar un poco. Y volviendo a la mar a lo perdidos que estamos en la mar del Internet, eh, creo que también al final la consecuencia de eso es que como no nos creemos nada, no sabemos dónde buscar, ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, terminamos siempre en los mismos sitios. O sea, terminamos siempre en páginas web, en noticias, en medios que confirman lo que ya pensamos. No vamos a buscar una noticia que creamos que es totalmente una locura. Vamos a ir a lo que creemos que es la verdad y lo que creemos que es seguro, que no siempre va a ser la verdad. Probablemente, o algunas veces será una noticia falsa, pero si tenemos ese carácter crítico de mirar un poco más allá, de intentar, cuando nos suena una noticia, dice, uy, qué raro, ¿no? O sea, muchas veces te llega cosas por Facebook y dices, uy, esto será verdad, o voy a ahondar un poco más y a buscar un poco más y no creérmelo de primeras de ya está. Entonces yo creo que ahí tenemos lo mismo de antes, tenemos todos un papel muy importante en saber discernir qué es verdad y qué no es verdad.
siempre volvemos un poco a apelar a ser críticos, ¿no? A lo que tú estabas comentando. Esta frase que has lanzado de que terminamos siempre en los mismos sitios, bueno, pues bajo mi punto de vista, el tema de confirmar nuestros sesgos, ¿no? También, y de estar ahí siempre en estas cámaras de eco. Nosotros cuando estamos hablando de desinformación, hablamos de este tipo de fenómenos que son peligrosos precisamente porque si tú estás dentro de tu cámara de eco y estás dentro de pues, las corrientes de opinión o de información que normalmente consultas, que a lo mejor no son las más adecuadas, o sí, pero no te sales de ahí, pues puede ser que estés confirmando ideas, bueno, pues que a lo mejor no son las más adecuadas o no son las más seguras, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud que nos Mm. comentabas al principio, ¿no? Con el tema de la pandemia lo hemos visto. Con respecto a nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos, a los derechos más importantes que tenemos, uno de ellos es el de libre acceso a la información. Eso es un derecho del ciudadano, el de poder acceder a la información de una forma libre. Con esta pandemia, en el contexto de los poderes públicos, la palabra transparencia o el derecho a saber se han puesto aún más encima de la mesa. Yo querría que nos contases un poco qué es Cibio y qué servicio realiza en este sentido, aunque ya, bueno, has lanzado un poco antes cuando me has contestado a la pregunta anterior, qué es lo que hacéis, nos gustaría que lo trasladases a todo el público que nos está escuchando ahora mismo. Claro, o sea, nosotros desde Cibio lo que somos una organización sin ánimo de lucro, lo que es un poco raro para ser, porque nosotros nos consideramos un medio de información, eh, pero con esa parte de que de ser una organización sin ánimo de lucro y además tener una parte activista. Esto suena un poco raro, pero os cuento un poco. Somos 10 personas y trabajamos conjuntamente periodistas e informáticos. Eh, lo que intentamos hacer es ir un poco más allá del periodismo tradicional, no solo aplicando herramientas tecnológicas, sino que además cuando llegamos a una investigación periodística y terminamos con ciertos datos, hemos accedido a información pública que no era pública antes y todas estas cosas, con toda esta información lo que hacemos es buscar cambios. Entonces, también tenemos esa parte activista de cuando conocemos un tema en profundidad, buscamos los cambios para que eso mejore. Pero todo el objetivo, todo esto que hacemos, el objetivo claro es que las administraciones públicas rindan cuentas. Esto no es, suena así un poco, pero bajándolo al nivel de yo como ciudadana, al final es preguntarle a los gobiernos y a las administraciones públicas por qué toman ciertas decisiones, por qué no toman otras decisiones, cuáles son los resultados de esas decisiones, qué dinero público nos hemos gastado en esa decisión. Todas esas cosas que nos parecen un poco fuera de nuestro alcance, nosotros como ciudadanos tenemos un papel muy importante en hacer rendir cuentas a los gobiernos y a las administraciones públicas, porque al final es dinero público y es información pública. Y nosotros lo que intentamos desde Cibio es, además de que nosotros tengamos ese papel de estar pidiendo información y datos a las administraciones y publicándolos a través de piezas periodísticas, investigaciones y demás, también hacemos una labor de como ciudadanos empujar a que cierta información que debería ser pública lo sea. Y todos los ciudadanos tenemos un derecho para hacer rendir cuentas a las administraciones públicas. Y eso es un poco lo que intentamos a través de la organización. De ahí el derecho a saber, el derecho a conocer información que está en manos y datos que están en manos de las administraciones públicas, pero que los ciudadanos de a pie no tenemos acceso a las mismas. Y la transparencia, lo mismo, volver a qué dinero nos gastamos, público nos gastamos en ciertas cosas, si ciertas medidas que se han tomado son eficaces o no, por qué no se deberían volver a tomar. Todas estas cosas deberíamos conocerlas, siempre con unos límites, obviamente, pero porque hay cosas que no podemos conocer por seguridad, por ejemplo. Pero el resto de la información, la gran mayoría de información deberíamos conocerla y debería ser pública. Y eso es lo que nosotros intentamos desde la organización.
En este contexto, en el contexto de todo el tema de los datos y de la transparencia de estos datos públicos, ¿qué importancia te merecen a ti las competencias digitales? ¿Qué papel juega una competencia digital en todo esto que estamos hablando? Pues para nosotros es importantísimo, más allá de porque nosotros lo utilizamos en nuestro día a día, porque trabajamos no solo periodistas, sino periodistas con conocimientos en datos y además eh, informáticos y desarrolladores. eh, También yo creo que esa parte de poder acceder a toda la información que es pública y que está y que puede ser consultada por cualquier persona, no debería hacernos ser ciudadanos de primera y de segunda. Si tienes ciertos conocimientos eh, sobre informática o sobre cómo funciona, cómo pedir una subvención a través de Internet, no deberías no poder pedirla si no lo tienes conocimientos. O sea, no podemos crear una brecha entre las personas que tienen esos conocimientos y los que no los tienen. Y yo creo que esa labor que hacéis vosotros de intentar meter a toda la gente en las facilidades que permite tener estas competencias digitales es súper importante. Y además para tus derechos como ciudadano, y una vez más volviendo a la parte de transparencia, tus derechos de pedir información, de relacionarte con las administraciones de forma directa, de de pedir rendición de cuentas. Todo eso es extremadamente importante tener ciertas competencias digitales. No debería ser así, deberíamos poder acceder de todas formas, que por eso hablamos de ciudadanos de primera y de segunda, pero creo que los beneficios que nos puede traer tener competencias digitales son muchos mayores que los que tienen no poder tener esas herramientas, ¿no? Y poder acceder de esa forma a información pública, a subvenciones, a ayudas, a todo eso. En principio, nosotros, dentro de todo lo que son las competencias, ¿no? Pues hay una específicamente que es la participación ciudadana a través de tecnologías digitales y que hace mucho hincapié en esta necesidad. Es por eso que bueno, el tema de darle la importancia que merece tanto a la competencia digital como a la alfabetización mediática o informacional, que no es más que también saber qué tipo de herramientas existen en la red y que nosotros, pues, como ciudadanos podamos acceder a ellas. Esto es muy necesario. Precisamente, la siguiente pregunta tiene que ver sobre la necesidad de unir la competencia digital con la alfabetización mediática, Ujú. ¿no? ¿Podrías darnos algún ejemplo sobre esto, sobre cómo podríamos, pues, bajo tu punto de vista, con respecto al periodismo de datos, cómo podemos asociar o trabajar competencias digitales y alfabetización mediática e informacional? Claro, volviendo un poco a lo que contábamos al principio de ese espíritu crítico con lo que leemos, con la información que tenemos, em, hacer una segunda lectura de toda la información que nos llega, ahondar un poco en la información que está detrás de esa noticia o de ese WhatsApp que nos llega o de esa publicación en Facebook, obviamente necesita ciertas competencias digitales, porque quizás tengas que acceder a datos que están en Excel. Quizás para comprobar cierta cosa tengas que acceder a un informe que está publicado en la página del gobierno. Eh, Todas esas competencias digitales y esa capacidad de ahondar un poco más a través de toda la información que tenemos es muy necesaria para ayudar a esa parte de visión crítica de toda la información que nos llega y tener claro que es desinformación, porque no se puede corroborar. Yo no puedo corroborarlo como ciudadano, puedo creérmelo o no, pero no puedo corroborarlo. Y esa importancia que tiene explorar un poco más, investigar otras fuentes, conocer de dónde viene esa información, toda esa parte que podemos hacer nosotros para luchar contra la desinformación sin competencias digitales es muy difícil. Ujú.
Te quería preguntar también, pues porque precisamente hablando de todo esto, ¿no? Del acceso a la información a través del uso de competencias digitales, desde Cibio se ha lanzado pues hace un par de días una página web que se llama dondevanmisimpuestos.es, que es una labor digamos, divulgación o facilitación del acceso a todos estos datos públicos que hay con respecto, bueno, pues al dinero público que se está haciendo, bueno, pues desde, como decía, desde Cibio, para que llegue de una manera más fácil al ciudadano o, digamos, de una manera más entendible. ¿Qué nos podrías contar de esta iniciativa? Pues ¿Dónde van mis impuestos? Es un proyecto que realiza David Cabo, el codirector de Cibio, y que es informático, y lo que hace es un poco suplir esa falta de información desde el gobierno hacia los ciudadanos, que es la visualización de los proyectos, de los presupuestos, perdón. Nosotros todos los años, cada vez que salen los presupuestos y demás, escuchamos en las noticias, suben las pensiones, tal, baja no sé qué. Y al final pues te crees lo que te dicen y ya está, ¿no? Esta información sobre los presupuestos el gobierno la hace pública, pero la hace pública de una forma que si no tienes muchas competencias digitales, en este caso sobre todo David porque es informático, porque es una cantidad ingente de datos que una persona sin conocimientos informáticos no podría utilizar, lo que hace es transformarlo en una visualización que todos los ciudadanos puedan consultar. Entonces, tenemos todos los presupuestos desde el 2007, creo, y puedes ver toda la evolución de presupuestos. Qué partida va a las pensiones, qué partida va a la deuda pública, qué partido va a desempleo, prestaciones por desempleo, todo eso y cómo va evolucionando además en los años. Eh, También para que lo entendamos, yo creo que los presupuestos para los ciudadanos de a pie son cosas, pueden ser muy complejas porque al final hablamos de cantidades de dinero enormes y no llegamos a entender muy bien qué supone que haya crecido un 10% el presupuesto en prestación de desempleo, pero de esta forma podemos ver cómo se van moviendo las partidas, en qué se da más importancia, qué no, etcétera. Y es una de las cosas que intentamos, sobre todo, y volviendo un poco a la crisis del coronavirus, muchas veces lo que intentamos es que, bueno, va también en nuestra forma de trabajar, es que todos los ciudadanos están informados de las decisiones públicas. Y hablamos mucho de desinformación y de noticias falsas y demás, pero un problema que nosotros vemos que también es súper importante es que hay veces que el gobierno no es capaz de darle de forma clara la información a los ciudadanos. Entonces, a veces, volviendo a todo esto del coronavirus, no sabíamos qué podíamos hacer, no teníamos ni idea si podíamos salir a la calle, si podíamos pasear el perro, si podíamos todo esto debería ser una labor que realizase de concienciación y de informar a la ciudadanía de forma clara y de forma que tenga herramientas para tomar buenas decisiones. Eh, y eso, si no lo hace el gobierno, al final lo tiene que hacer ciertas organizaciones, como es el caso de Cibio. Eh, Igual que donde van mis impuestos, pues durante toda la crisis del coronavirus lo que hicimos es intentar, además de traducir, como decimos nosotros, todo lo que sale en el boletín oficial del Estado a cosas que entendamos, a noticias que entendamos, también hacíamos una labor de dejar claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eh, Todo metido en una página web que puedas verlo, que puedas consultarlo y aún así había un montón de ciudadanos que tenían muchísimas dudas, porque al final cada uno tiene un caso concreto, eh, cada uno tiene su contexto y sus particularidades y no sabes al final qué tienes que hacer, qué no. Y terminamos abriendo un consultorio sobre pues, donde podías mandar tus consultas sobre movilidad, sobre salud, sobre ayudas, sobre los ERTE, todo esto que había ahí un vacío informativo y además con tanta saturación de datos del coronavirus y las administraciones locales totalmente saturadas. Al final
la gente no tenía información para cosas del día a día, para tomar decisiones en su día a día. Y vimos que esto tuvo muy buena acogida, que nosotros, basándonos en los boletines oficiales, en todas las normas oficiales que había salido, intentábamos traducirlo a casos particulares de personas. Entonces, si tú me preguntabas, ¿puedo sacar al perro a tal hora en tal sitio, en tal municipio de la Comunidad Valenciana? Nosotros buscábamos y veíamos todas las restricciones que había en ese lugar concreto y si podías o no. Y te dábamos una respuesta concreta. A nosotros nos ha encantado poder ayudar de esta forma a la ciudadanía y creo que es algo que intentamos potenciar lo más posible como organización sin ánimo de lucro que somos. Pues no sé, también tenemos una aplicación sobre a qué ayudas puedes acceder con la crisis del coronavirus, acompañado de una guía de dónde tienes que solicitar las ayudas, cuáles son los requisitos, todas estas cosas que no sabemos y que es posible que nos perdamos en todas las páginas web del gobierno buscando. Juntarlo todo, ponerlo de forma clara, concisa, sin lenguaje administrativo, al final para el ciudadano yo creo que lo agradecemos un montón y nosotros lo intentamos hacer siempre que podemos. Ahora con los presupuestos, pero igual con el coronavirus, igual con cualquier otra cosa que nos afecte como ciudadanos y que no sepamos siquiera dónde encontrar la información pública o dónde poder entenderla de forma con un lenguaje llano y nada administrativo, ¿no? Yo creo que todo esto que estás comentando es ahora mismo muy, muy necesario. Yo, como ciudadana y consumidora de datos, agradezco bastante la traducción a un lenguaje entendible, todo lo que tiene que ver con el BOE, por ejemplo, que era algo de lo que hacéis desde Cibio, pues porque es una manera de no perderte, ¿no?, en lo que hablábamos, en esta desinfodemia o en esta infosicación, que son todos, bueno, pues estos términos que van saliendo a medida que vamos trabajando todos los fenómenos de desinformación. Además del trabajo con esta competencia digital que estamos diciendo que es clave y también con el trabajo de la alfabetización informacional en base a conocer recursos como por ejemplo Cibio, que nos va a permitir bueno, pues tener ese acceso a esos datos y una, digamos, web de referencia para poder visualizarlos cuando los necesitemos. ¿Qué pautas establecerías tú para mejorar la actitud crítica y entrenar ese pensamiento que nos permita analizar y reflexionar para tomar decisiones sin estar influidos por los titulares, el sensacionalismo o la información que pueda estar manipulada o que directamente pueda ser falsa? Uh-huh. Yo, volviendo un poco a lo mismo que comentaba antes, al final ese pequeño pensamiento cuando te llega algo por WhatsApp o por Facebook de uy, uy, qué raro es esto, o sea, no me suena del todo bien, no me lo termino de creer, agarrarse a eso un poco. Porque si no te lo terminas de creer vas a buscar más información, vas a intentar leer en algún otro sitio si cuentan lo mismo o cuentan algo diferente. Eh, Irte a tu página de referencia para ver si lo cubren, si cuentan lo mismo, si todas estas capacidades digitales nos pueden permitir hacer eso o incluso cuando hablaban, hablamos de normas oficiales o de medidas que se toman desde el Boletín Oficial del Estado, simplemente poder acceder al BOE y leerlo tú, que a lo mejor puedes entenderlo, no, puedes no entenderlo, pero ya es ir un paso más allá, utilizar esos conocimientos para esa visión crítica de toda la información que nos llega, cuando nos suena algo raro, no creerlo del todo, comprobar que sobre todo en relación con la salud, que tiene base científica. Que esto es súper importante. Hablamos de productos que te permiten no contagiarte, de productos que curan el coronavirus. Todas estas cosas, y nos llega información a toda la gente, si no tiene base científica, para mí no me lo voy a creer en ningún momento. Si no tiene un informe detrás o un grupo de expertos que lo avalan, no me lo voy a creer. Y al final
ese espíritu crítico junto con esas capacidades son lo que te permite un poco en esa mar de internet diferenciar lo que te puedes creer o lo dejas un poco en cuarentena, pero bueno, vale, de lo que dices, mira, no paso por aquí, esto no es real, no se basa en nada, no puedo ahondar, no me ponen de dónde sale esta información. Me lo está contando una persona que no sé qué hace o no sé cuál es su profesión, no sé si es experto, si no es experto, no lo dice nadie más, es solo una única voz. Todas esas cosas las tenemos que incorporar cada vez más a toda la información que nos llegan todos los días y poder poco a poco ir diciendo esto sí me lo creo, esto lo voy a dejar en cuarentena y voy a ver si puedo comprobarlo de alguna otra forma. Nos quedamos con la parte justo que estás comentando de la importancia, ¿no? de contrastar, y además me ha gustado mucho el símil de dejar en cuarentena cosas que, porque luego también está la parte de compartir de una forma, bueno, pues sin reflexionar, ¿no? Que también pues, nos ha pasado a todos. Llega algo que a lo mejor nos genera una respuesta emocional de la manera que sea y corriendo lo compartimos, no lo dejamos en cuarentena y eso lo que hace es que si esa información pues está sesgada, no está completa, está manipulando algo, pues también nosotros contribuyamos, ¿no? A que se distribuya y a que haya cada vez más gente pues, que la vea. También yo creo que es muy importante parar esto, ¿no? El tema Exacto. de el dedo rápido corriendo, bueno, esto que ha llegado, pumba, lo voy y lo comparto. Además de todo esto, ¿no? En el contexto que estamos ahora mismo, cada vez más información, más noticias, más artículos están referenciados con datos, ¿no? O fuentes de datos, en las que pues se va a poder consultar o se va a poder verificar esos datos. ¿Tú podrías contarnos en qué consiste el periodismo de datos y qué diferencia tiene con respecto al periodismo tradicional y sobre todo por qué son importantes los datos? Yo creo que en el contexto en el que nos encontramos y en esta crisis ha sido como la primera vez en la que todos los ciudadanos, al menos que yo recuerde, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los datos. Eh, Llega al punto de que yo creo que estamos ya todos un poco cansados de tanto dato. Ya es increíble la cantidad de datos a los que accedemos de forma diaria, pero esa publicidad de los datos, que lo hablaba antes con Gemma, esa cultura de hacer público los datos desde la administración y desde todas las organizaciones que tengan algún tipo de influencia en la sociedad, debería ser algo que conozcamos desde hace mucho tiempo. Y está empezando, esta crisis ha dejado patente que es una parte súper importante en la rendición de cuentas desde el gobierno, en simplemente darle toda la información que tiene las administraciones, dársela también a los ciudadanos. Y hemos visto que es decisivo tener ciertos datos, no tener otros, para tomar decisiones que afectan a la salud pública. Nosotros desde nuestra organización estamos especializados en datos, somos periodistas especializados en datos y siempre intentamos ir un poco más allá del periodismo tradicional, ¿no? Buscar en datos historias. Al final, eh, si no tienes ciertas capacidades digitales para poder llegar incluso a acceder a datos, analizarlos, poder buscar historia dentro de los datos y poder publicarlo como una historia periodística, pero basada en datos, eh, al final, bueno, pues es un poco información que te puedes creer o no te puedes creer, pero los datos están ahí. O sea, al final, si eres transparente y dices, lo saco de esta fuente de datos, he hecho este análisis y este es el resultado, tú vas a tener credibilidad porque estás utilizando algo que es fiable. Lo mismo ocurre con el gobierno y ha quedado patente que cuando tomas decisiones y no explicas a la ciudadanía en qué te basas para tomar esas decisiones, la ciudadanía ahora dice, oye, enséñame los datos de contagio, enséñame los datos de fallecimientos, enséñame los datos de la UCI, porque yo también quiero saber por qué tomas esta decisión y por qué no. Entonces creo que ahora tiene muchísima importancia y nosotros estamos encantados con que se hable tanto
de hacer públicos datos, de poder analizarlos como ciudadanos y como organizaciones, poder rendir cuentas a través de esa parte también, que de normal no vamos a tener acceso a ellos. ¿Crees que, bueno, hablando, ¿no? Como estamos viendo todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿tú crees que se han usado bien los datos durante todo el post-COVID? Y también, bueno, te queríamos preguntar sobre el concepto de Big Data, ¿no? ¿Crees que podría ser un arma poderosa para combatir el COVID y para combatir también la desinformación? Ujú. Bueno, empezando por el final, el Big Data tiene yo creo que tiene un papel fundamental en ciertas decisiones, sobre todo macro, no tanto decisiones pequeñas, pero un poco más en estudiar cómo se ha comportado la pandemia, cómo ha contagiado, dónde ha contagiado, todo eso son cantidades ingentes de datos que tienen que analizarse a través de herramientas de Big Data, ¿no? Pero también, por nuestra parte, volviendo un poco, en Castilla y León, por ejemplo, actualiza desde el principio de forma diaria todos los datos sobre los casos, las infecciones, las hospitalizaciones, las UCI, en un portal que llevan 2 personas y se hace con un ordenador. O sea, que tampoco es necesario tener conocimientos de Big Data y tener acceso a tantísimos datos para, para poder tomar decisiones a nivel local o a nivel comunitario, o incluso para darle ese poder a la ciudadanía de tener información que solo tienen las administraciones públicas. Eh, yo creo que además ha dejado patente la poca cultura de datos que hay dentro de la administración pública, y creo que va a ser un punto y aparte en cómo se tratan los datos sanitarios, en este caso, porque hemos visto el descontrol, más allá del descontrol, la descoordinación, la poca coordinación que hay entre todas las comunidades autónomas para decir que es un contagio, que es fallecimiento. Todo esto entendemos que es en contextos de crisis y que es mucho más difícil hacer esa labor de publicar datos. Pero yo creo que a partir de ahora las administraciones públicas se pondrán, se pondrán mucho más a mirar cómo poder publicar datos, cómo hacérselo llegar a la ciudadanía y cómo estar todos en consonancia a través de compartir datos y tomar medidas compartiendo datos y además informando a la ciudadanía. Em, En base a tu experiencia diaria, ¿tú crees que le prestamos como ciudadanos la atención necesaria a toda esta información que sale de las instituciones públicas? Yo creo que no es nuestra culpa. Claro que nosotros somos los primeros interesados pues, en conocer qué becas nos pueden dar, en conocer qué medidas se va a tomar sobre las oposiciones o en conocer todas estas cosas. Nosotros somos los primeros interesados. Lo que pasa que hay veces que las administraciones, yo personalmente creo que no son capaces de hacer llegar esa información al público de a pie. Pues no es tanto nuestra culpa, sino que no hay un esfuerzo por traducir toda esa información y hacerla viable para personas que no tengan muchísimas competencias digitales, por ejemplo, para que una persona pueda en una aplicación poder acceder a una subvención, acceder a una beca, saber si puede acceder a uno. Al final, cualquier trámite burocrático o cualquier cosa que tenga que ver con la administración termina siendo una pesadilla incluso para las personas que tienen competencias digitales. Para aquellas personas que tienen menos competencias digitales, no hay una labor, yo creo, desde la administración que intente acercarse a ella. Es como un poco de, tenemos ahí la información, búscala y a ver si la encuentras, ¿no? Ujú. Y lo mismo que os contaba antes, que al final tienen que aparecer terceros, como son ciertas organizaciones, como Cibio, que supla un poco esa parte de traducir a los ciudadanos, porque al final, si dejamos ese hueco entre lo que cuenta la administración y de lo que se entera la ciudadanía, ahí empiezan a entrar otros agentes que pueden tener otras intenciones.
Entonces, no dejar ese hueco para la traducción a gente que puede tener otros, otras cosas en mente, eh, es un problema, y es un problema, y volvemos a la desinformación, y es un problema además que nos afecta directamente porque afecta a que podamos tener nuestros derechos y que podamos acceder a ciertas cosas públicas. Eh, o sea, tenemos que darle mucha importancia a esa transferencia de conocimiento desde el gobierno y desde las administraciones a los ciudadanos de a pie, porque si no empieza a haber mucha información una vez más y el ciudadano no tiene ni idea de cómo proceder, qué decisión tomar o cómo llegar a conseguir algo. Y creo que volviendo a la importancia que tiene la alfabetización, en ese sentido de voy a volver y voy a ver si el gobierno ha dicho esto, aunque tengamos que hacer nosotros el esfuerzo, que no debería ser, pero intentar que quede lo menos posible de duda en cuando tenemos que acceder a ciertas cosas públicas que son muy importantes para nuestro día a día. Ujú. Justamente lo que estabas comentando de estos agentes que pueden estar en el medio si no se explica bien la información desde donde procede hasta donde tiene que llegar, ¿no? Que es el ciudadano. Em, la pregunta es si habéis detectado algún intento o alguna forma de manipulación o de desinformación en relación a la forma de publicar esos datos, ¿no? Por ejemplo, si tú conoces algún ejemplo que nos puedas dar o simplemente cuál es tu valoración al respecto de una posible, pues eso, intento de manipulación, de compartir información que esté sesgada también, que no tiene por qué ser falsa, sino que bueno, que esté descontextualizada y que a lo que lleve es un poco a desinformar. Sí, o sea, es básicamente lo que hemos estado hablando, y es que yo creo que en este caso, por ejemplo, con los datos del coronavirus, no creo que haya sido tan malintención por parte de la administración, sino no tener conocimiento sobre cómo actuar eh, de forma que el ciudadano sepa, que haya una metodología detrás que se pueda comprobar, que yo creo que toda la administración desde el punto de vista de publicar datos y de analizarlos le ha venido un poco grande. Que probablemente para los siguientes, esperemos que no siguientes pandemias, pero los siguientes problemas que haya en relación con los datos ya tengas un bagaje de cómo se puede publicar, qué metodología tienes que utilizar para esos datos y demás. O sea, como que no creo que sea tanto haber sido malintencionado, sino que, bueno, no sé, se ha actuado como mejor se podía. Eso de parte de la administración. Después hay muchos agentes que utilizan información pública y datos que nosotros, además, siempre hablamos de que los datos de por sí no es algo fiable. O sea, los datos se pueden interpretar de una forma o de otra y se pueden utilizar de forma sesgada igualmente. Que utilices datos no significa que ya sea real. También se necesita saber de dónde salen esos datos, cuáles son el resto de datos que componen eh, cierto tema, ¿no? Yo puedo coger un dato de contagios y decirte que mmm, cierro esto porque hay X contagios, o este sitio está muy mal porque hay X contagios y este está muy bien porque... Pero al final si, por ejemplo, no metemos el número de PCRs o de pruebas o de test serológicos que se está haciendo, dices, joder, pues el que menos test hace, menos contagios va a tener. Eso es obvio. Entonces, todas esas partes de manipular con datos es también muy fácil de hacer, y hay que tener siempre ojos, o sea, no decir, me está dando datos ya es algo verdadero, sino que hay muchísima gente que utilizan esos datos de forma malintencionada y para sesgar también a la población y a la información que están dando. Ujú. Al final un poco volvemos siempre a redundar en lo mismo, ¿no? Es cada uno desde su punto de vista y desde su pensamiento crítico quien al final pues toma las decisiones o ve un poco, pero sí que es muy importante todo lo que estás comentando, el poder acceder a esos datos y el poder entender un poco pues el contexto en el que se publican, por qué se hace así y bueno, al final preocuparnos, ¿no? También por este acceso a esta información y volvemos otra vez a lo mismo de antes, a contrastar la
información, a reflexionar sobre ella, etcétera. La última pregunta que yo te querría hacer, tenemos varias también para hacerte de personas que están participando en esta experiencia TIC, pero la última, por mi parte, es qué podemos hacer desde la formación de adultos, desde donde nosotros trabajamos en el proyecto, en el plan de competencias digitales para la empleabilidad, para trabajar esta alfabetización mediática. Bajo tu punto de vista, con tu información como periodista de datos, ¿qué podríamos hacer para trabajar aún más, ¿no?, la alfabetización Ujú. mediática con los adultos? Yo creo que tener una serie de páginas de referencia en las que creemos, en las que sabemos que podemos ahondar y tener ese espíritu crítico y ir un poco a lo que está detrás de la información que nos llega es clave. Y además, como ciudadana y como persona que se relaciona con adultos que no tienen tantísimas competencias digitales, yo creo que la juventud tenemos un papel súper importante como hijos y como nietos en llevar todas esas capacidades digitales a nuestros adultos, ¿no?, y a nuestros mayores, de enseñarles a qué pueden hacer, cómo pueden hacer eh, ciertos trámites administrativos, qué páginas deberían consultar y cuáles no. No te fíes de esto, no te creas esto que te llega por WhatsApp. Toda esa parte volvemos a lo mismo que hablábamos antes, que los círculos son súper importantes, y hacer tú mismo esa labor de no te creas eso, que no es que todo sea mentira y todo sea falso y no podamos creernos nada, pero hacer también esa labor de ponerle la cultura crítica a nuestros mayores, de no todo lo que dicen, todo lo que te llega es verdad. Eh, y además te voy a decir por qué, porque ya lo he comprobado yo, y eso, no lo mandes a nadie más, o métete aquí, mira cómo esto contradice lo que te ha llegado. Tú siempre mira esto, mira esta página web que dice la verdad, y si ves que algo no te suena bien, tú me lo mandas y lo hablamos. Esa parte yo creo que es súper bonita y que se puede incluir también en cómo ayudar a nuestros mayores a entender ese espíritu crítico y hacerlo, ponérselo un poquito también en la cabeza de no te creas todo lo que te llega, que no todo es verdad. Muy, muy de acuerdo con todas tus palabras. Mira, te voy a lanzar algunas preguntas que nos están llegando. La primera es de Antonio y, bueno, con respecto a lo que hablábamos de los datos, ¿no? Él comenta, oímos hablar mucho de inteligencia artificial, hoy estamos repitiendo continuamente la palabra datos. ¿Crees que somos conscientes del valor que tienen nuestros datos personales, los datos públicos? ¿Tú piensas que somos conscientes o todavía eso es un Yo creo que poquito... estamos un poco empezando a entender todo, todo el valor que tienen los datos, tanto informacional como económico, porque nuestros datos, al final, nuestros datos personales, pues también cómo se manejan, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos para que nuestros datos personales no los tengan ciertas compañías, no las vendan, no los vendan, no eh, trafiquen con ellos, ¿no? Creo que cada vez estamos más concienciados de la importancia que tiene tanto los datos personales como los datos públicos, y cómo pueden marcar la diferencia saber qué datos se tienen, dónde se tienen, si pueden ser públicos o no, cuáles son los límites. Toda esta información al final es tan importante que es necesaria para tomar decisiones, tanto a nivel público como a nivel personal. Y yo creo que teniendo toda la información que tenemos al alcance de la mano con las competencias digitales que hablábamos, eh, podemos llevar a cabo esa labor de nosotros también tomar decisiones personales, teniendo la información sobre qué pasa con nuestros datos, dónde están, quién los analiza, y decisiones personales en el sentido de qué se hace con mi dinero, con el dinero público, dónde van mis impuestos, en qué se invierten mis impuestos, qué está haciendo el ayuntamiento de mi pueblo con este dinero, con esta partida o con esta subvención, por qué no me llega la subvención tal, por qué no tengo acceso a la beca cual. Toda esta información, si tenemos
si sabemos de qué datos disponemos y sabemos qué podemos hacer con ellos, yo creo que es importantísimo y cada vez estamos más metiéndonos en esa conciencia, ¿no? Ujú. Otra pregunta, bueno, yo creo que esto es un poco más reflexión, la hace Jesús. Él dice que él no se cree nada, que cuanto más datos y más información piensa que más polarizada está la sociedad. Dice que si al final todo se va a resumir en no pienses de los demás lo que no te gustaría que piensen de ti, volver un poco al sentido humano y menos a los datos. Yo creo que al final todos nos sentimos como, como él, todos nos sentimos perdidísimos, ya no sabemos, no creemos nada, como ya, mira, yo ya no me creo nada. Me lo digan de un lado, me lo digan de otro, es todo mentira, me están intentando engañar por todos lados. Yo creo que eso es un sentimiento que compartimos todos. Y claro, yo lo que veo es que puedo combatirlo a través de las competencias digitales como son los datos, como son poder acceder a datos. Pero entiendo totalmente que al final, cuando se hace también un mal uso de esa información y estamos todos los días bombardeados con datos de contagio, con datos de... Al final dejan de tener sentido. También ese punto medio vamos a utilizar los datos para sacar conclusiones y analizarlos de forma que tengamos información verídica y te voy a soltar datos, todos los que tenga encima, e interprétalos tú y te bombardeo todos los días en las noticias, en los periódicos, en Facebook, con datos y datos y datos. Yo entiendo totalmente que puede ser abrumador. Y volviendo a lo de antes, que no los datos siempre se utilizan, no son verdad. Los datos se pueden utilizar para manipular exactamente igual que cualquier otra información, que cualquier opinión. Puedes sesgar datos para que tu opinión sea la misma que era antes. Entonces, siempre los datos no son la panacea ni tampoco es algo malo. Tenemos que cogerle el punto de que pueden ser nuestros amigos para eh, pues eso, ver si algo es real o no, pero tampoco creernos que todos los datos que nos sueltan es veraz y verídico y es genial. O sea que yo totalmente de acuerdo con él. Pensamiento crítico, ¿no? Que al final es un poco a lo que vamos. Mira, Guillem nos comenta que le gustaría preguntar si se podría diferenciar a nivel discursivo si una información es objetiva, si existe, perdón, la pregunta, diferenciar a nivel discursivo una información objetiva, si es que existe, de un elemento de propaganda. Es que cada vez la línea es más difusa, ¿no? Eh, Seguro que yo creo que en el futuro sí que lo podamos. También yo creo que estamos en el principio de la desinformación, de las noticias falsas. Está habiendo como un boom, y más ahora con toda la crisis sanitaria, la importancia que tiene toda la desinformación. Pero si salimos un poco del contexto del coronavirus, eh, eh, es un fenómeno relativamente reciente. Todo lo de las noticias falsas, las fake news, la desinformación. Todavía creo que estamos intentando aprender a navegar en todo esto, en cómo diferenciar las noticias falsas de la verdad, cómo ver qué es propaganda, cómo es ver cuándo nos están intentando engañar y cuándo no. Y yo creo que todavía no hay una diferencia clara, pero tengo espero que en algún momento podamos ir desarrollando herramientas y características que diferencien una cosa de la otra. Ujú. Otra pregunta de Javier, bueno, él comenta, ¿qué tipo de medidas tomáis o tomaríais en su caso desde el periodismo de datos para trabajar consejos? Es decir, cuando a pesar de toda la evidencia que hay disponible y que se revela a través de esos datos, las ideas preconcebidas pesan más, ¿no? Si hay alguna forma de combatir un sesgo más allá de la propia evidencia del dato verídico. Ujú. Nosotros esto yo creo que siempre que hacemos cualquier investigación es uno de nuestros primeros problemas, ¿no? Y nosotros solemos utilizar siempre el método científico, que es que tú tienes unas hipótesis, eh, consultas una cierta información, incluidos unos datos, y eso te corroboran o no la hipótesis que tenías primera. Muchas veces
te la desmiente totalmente. Y nosotros como periodistas de datos estamos totalmente abiertos a, oye, pues los datos no dicen lo que nosotros pensábamos, dicen lo contrario o dicen otra cosa o se nos cae el tema o se nos cae lo que intentábamos buscar en esos datos. Como que esa parte crítica también debe ser de autocrítica, ¿no? De consulto unos datos pensando que van a corroborar lo que yo pienso y lo que hace es contradecirlo totalmente. Yo creo que mejor que eso para el sesgo es imposible. Decir, oye, mira, pues no, mi sesgo no es el correcto y debería reformular la información, reformular la noticia para darlo con lo que me dicen los datos Ujú. y no con lo que yo quiero interpretar de ellos. Ahí ya se estaría haciendo una labor de alfabetización mediática, porque bueno, yo esto que estás comentando justamente ahora, a mí también me pasa. Yo tengo mi sesgo, cuando voy a consultar el dato lo veo y a lo mejor no tiene nada que ver con mi pensamiento, pero a mí también me hace reflexionar y un poco salirme de ahí, de ese punto, de esa burbuja o de esa cámara, como lo queramos Exacto. llamar. Y bueno, es un ejercicio que se hace o lo hacéis desde el periodismo de datos, pero también como ciudadanos nosotros lo deberíamos hacer. Mira, tenemos más preguntas. Sandra nos dice que bueno, con las personas con las que ella está participando en esta experiencia TIC, le sale una reflexión de mirar hacia el futuro. ¿Es Ujú. posible que la participación ciudadana en las redes y el Open Data vaya a revolucionar y hasta cambiar el sistema de gobierno actual en cuanto a la forma de aprobar las decisiones, la composición, etcétera? ¿Qué opinión te merece? Yo soy la primera que estoy totalmente a favor de que la ciudadanía tiene que tener un papel mucho más importante del que tiene hasta ahora en las decisiones que se toman a nivel de administración pública, dónde va el dinero público, cómo se hacen ciertas cosas y cómo no. Y yo creo que nosotros tenemos ahí un papel importantísimo en apretar para que nos den información, para, para preguntar el por qué, para decir si se ha malgastado dinero, si no. Y no significa que todo tenga que estar perfecto y todo se tenga que hacer bien desde la administración pública, que debería, pero va un poco más allá, que es como ríndeme cuentas, que es mi dinero y yo soy, eh, tú eres quien me sirve a mí y no al contrario. Entonces esa mentalidad de cuéntame todo lo que me puedas contar, porque yo quiero tener esa información, es súper importante para tener un papel activo en cómo funcionan las cosas en la sociedad, y además es importantísimo tener esas competencias digitales para poder llegar a ellas, ¿no? Y para tener el pack completo y todas las herramientas para poder presionar a la administración para que te dé información, para que te cuente por qué hace ciertas cosas y otras no. Muy, muy, muy interesante este punto de vista, María. Y bueno, sobre todo me ha gustado bastante lo que comentas, ¿no? El poder que nosotros tenemos como ciudadanos para preguntar y esta responsabilidad que tenemos que empezar a ejercer cada vez más, pues un poco con lo que comentaba también Alejandra, ¿no? Con el tema del Open Data, de todos estos datos y bueno, pues si supone una revolución, esta revolución también un poco nosotros tenemos que ser parte de ella. Te voy a hacer la última pregunta porque ya nos quedamos sin tiempo. Es de Juan María Herrero y él nos comenta que estar bien informados es un gran esfuerzo, que cómo se puede transmitir a los usuarios de la calle, entre los que se incluye, que este esfuerzo merece la pena y va a ser recompensado de alguna manera. Que sea recompensado, no sé. O sea, yo entiendo completamente que es un esfuerzo y que al final dices, joder, porque tiene que caer en mí la responsabilidad de informarme bien cuando no debería ser, pero eh, a largo plazo creo que las decisiones que tomas en tu día a día, y ahora sí que lo podemos ver con casos prácticos y ejemplos prácticos, es que si te informas bien, puede ser que, y no digo que no te vayas a contagiar, ¿no? Pero puede ser que puedas prevenir mejor el contagiarte, puedas seguir ciertas medidas y no otras. Al final tiene repercusión en cómo llevamos nuestro día a día. Entonces tenemos que hacer ver a los ciudadanos a pie de que sí que tiene una recompensa y puede ser que,
tome ciertas decisiones en base a cosas verídicas y no a lo contrario. Igual que pasa ahora en el coronavirus, pues pasa cuando vamos a votar. Es decir, si tenemos información verídica sobre qué ha pasado con qué se ha hecho esos años, qué ha salido bien, qué ha salido mal, en qué se ha invertido el dinero, si todo eso te cuadra, va con tus valores y crees que es verdad, tomas una decisión. Eh, Al final es eso, bueno, recompensa según como lo vea cada uno. Yo creo que para mí la recompensa es enorme de poder tener ese espíritu crítico, tomar decisiones en mi día a día que, que, que estén basadas en la ciencia y que estén basadas en la verdad y no en cosas un poco más alternativas y cosas que no sé de dónde provienen, no sé qué voz lo cuenta ni sé qué intereses puede haber detrás. Pues nos vamos a quedar precisamente con esa recompensa de estar bien informados, que yo creo que al final tiene mucho que ver con la capacidad después nuestra de tomar buenas decisiones y de mejorar nuestra calidad de vida en base a esta alfabetización mediática e informacional. María, muchas gracias por haber Gracias a compartido este vosotros. ratito con nosotros y gracias a todos los que habéis estado asistiendo. Gracias por celebrar con nosotros esta Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Esperamos que el año que viene, esta semana, se produzca en mejores circunstancias que las de este año. Y nada, de nuevo, muchas gracias y estamos aquí para lo que necesitéis dentro de todas nuestras posibilidades y de todas nuestras actuaciones en el plan de competencias digitales. Muchas gracias y buen día.